Después de la majestuosa creación del mundo, cuando la luz ya iluminaba los cielos, los mares y la tierra, Dios decidió dar un paso más en su obra perfecta. Él preparó un lugar único, lleno de belleza, de armonía y de vida abundante. A ese lugar lo llamó Edén, un jardín como ningún otro, un paraíso en donde todo respiraba paz. Allí, Dios quiso colocar al ser humano para vivir en comunión con Él, disfrutar de su creación y reflejar su gloria. Así comienza la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén. El Edén era un paraíso radiante. Los ríos se dividían en corrientes cristalinas que regaban la tierra fértil. Los árboles crecían altos y frondosos, cargados de frutos dulces y abundantes. Las flores desprendían aromas delicados que llenaban el aire. En el centro del jardín, dos árboles se destacaban sobre todos los demás: el árbol de la vida, fuente de eternidad, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, cuyo fruto estaba prohibido. Todo estaba en equilibrio perfecto. Animales de toda especie convivían en paz. Aves de 1000 colores, ciervos que corrían libres, leones que descansaban junto a corderos. Era un lugar donde la creación entera reflejaba la bondad de su Creador. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Con sus manos divinas modeló su cuerpo y luego, inclinándose con ternura, sopló en su nariz aliento de vida. En ese instante, Adán abrió los ojos y respiró por primera vez. La vida había comenzado a fluir en él. Era diferente a todo lo creado. Tenía conciencia, podía hablar, pensar y sentir. Dios lo colocó en el Edén para cultivarlo y cuidarlo, para caminar junto a él y gobernar sobre la obra de sus manos. Pero Dios vio que el hombre estaba solo y dijo: «No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él». Entonces, mientras Adán dormía profundamente, el Señor tomó una de sus costillas y de allí formó a la mujer. Cuando Adán despertó, contempló maravillado a Eva, su compañera, semejante a él pero única y especial. Eva no fue creada del polvo, sino de Adán mismo, para mostrar que ambos eran uno, llamados a vivir en unidad, amor y armonía. Dios los bendijo y les dio un propósito: multiplicarse, llenar la tierra y gobernar sobre la creación. Adán y Eva vivían en perfecta paz. No existía el dolor ni la tristeza. Ellos caminaban cada día entre los ríos y los árboles del Edén, contemplaban los cielos, escuchaban el canto de las aves y disfrutaban de la abundancia de frutos. Más grande aún era la experiencia de conversar con Dios, de escuchar su voz y sentir su presencia. El Creador estaba cerca, y ellos no conocían la vergüenza ni el miedo, solo la plenitud de un amor puro y eterno. Era el paraíso en la tierra, la expresión del sueño de Dios para la humanidad. Pero en medio de tanta perfección apareció la voz de la mentira. La serpiente, astuta y engañosa, se acercó a Eva y le preguntó: ¿De veras Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Con palabras dulces sembró duda en su corazón. Eva respondió que podían comer de todo, excepto del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque morirían si lo hacían. La serpiente, con mirada penetrante, la contradijo: «No morirán, al contrario, serán como Dios, conocedores del bien y del mal». Y así la duda se convirtió en deseo, y el deseo en tentación. Eva miró el fruto prohibido. Era hermoso a la vista, brillante bajo la luz del sol, apetecible para alcanzar sabiduría. Su mano tembló mientras lo tomaba, y finalmente lo mordió. El silencio del Edén se rompió. El primer acto de desobediencia había ocurrido. Luego ofreció el fruto a Adán, y él también comió. Sus ojos fueron abiertos, y lo que descubrieron no fue gloria ni poder, sino vergüenza y temor. Se sintieron desnudos, vulnerables, y por primera vez en la historia, el ser humano se escondió de Dios.
Dios los llamó, pero ellos se ocultaron entre los árboles. Había tristeza en sus palabras, porque el pecado había separado al hombre de su Creador. Entonces el Señor los vistió con túnicas de piel y los expulsó del jardín, para que no tomaran del árbol de la vida y vivieran para siempre en su condición caída. En la entrada del Edén colocó querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones, guardando el camino hacia el árbol. El paraíso quedó cerrado, y la humanidad comenzó un nuevo camino fuera de la perfección que Dios había preparado. La historia de Adán y Eva no es solo un relato antiguo, es el origen de nuestra condición humana. Nos recuerda que fuimos creados para vivir en armonía con Dios, pero también que la desobediencia trae separación y dolor. Sin embargo, aún en medio de la caída, el amor de Dios permaneció. Él nunca dejó de amar a la humanidad, y desde aquel momento comenzó el plan de redención que culminaría en la promesa de un Salvador. El Edén cerrado no fue el final, sino el inicio de una historia donde la misericordia de Dios brillaría aún más fuerte.